Hablemos de ETFs con Xtrackers. Pues estamos aquí en Negocios Televisión, momento para mirar de cerca al mercado, al contexto, de dónde venimos, perspectivas y además hoy con la ayuda además de DWS Xtrackers, Antonio Royo Vilanova, especialista en gestión pasiva en DWS Xtrackers. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Álvaro Vitorero, CEO de Acacia Inversión. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Si os parece, vamos a comenzar viendo, ¿no? Además, haciendo repaso de dónde venimos y 2024 ha sido un año donde los índices estadounidenses han obtenido esas rentabilidades por encima del 20% por segundo año consecutivo. ¿Qué estrategias habéis implementado en vuestras carteras multiactivos en 2024? ¿Habéis optado por un mayor peso en Estados Unidos versus Europa y habéis sobreponderado algún sector? Y por último también en esa mirada, ¿alguna estrategia o movimiento táctico que quieras destacar, Álvaro, de este 2024 desde Acacia? Bueno, 2024 nosotros hemos seguido muy fieles somos muy patrimonialistas y miramos mucho el largo plazo. O sea, no, por supuesto hay que vigilar qué pasa en una semana, en un mes o en 6 meses, pero nosotros somos muy patrimonialistas, multigeneracionales si quieres, ¿no? Es un poco lo que nos piden los inversores y los coinversores, que es una característica muy propia de Acacia Inversión. 2024 no hemos sobreponderado a Estados Unidos. Nosotros ya hace tiempo que venimos estando neutrales o un poquito sobreponderados en Europa, en cosas muy concretas, pues en industriales que por valoración están extraordinariamente bien, aunque no tienen mucho el favor ahora mismo. Financieros sí que hemos aumentado un poco a final de año, que venían un poco más castigados, y a principio del 25 han recuperado bien con los movimientos de tipos, etcétera. Y bueno, estamos razonablemente cautos. Quizás dos de las posiciones más características o que más hemos mantenido durante el año 2024 es que hemos estado razonablemente largos de duración, que era una posición muy contraria al mercado, muy contraria, y probablemente también hemos estado bastante infrapesados en el mundo equity, en el mundo acciones. Y bueno, lo hacemos conscientemente de que quizás hemos perdido un poquito de rush o de retornos al final del año, pero miramos atrás en el año 24 y meses como agosto, por ejemplo, pues era un mes que nos iba extraordinariamente bien. Entonces nosotros siempre vamos a jugar un poco con el freno un poquito pisado, salvo que veamos el cielo azul, que pensamos que no está 100%. Con bajo ese cielo. Antonio, respecto al mercado de ETFs de renta variable como de renta fija, ¿dónde habéis visto esas mayores entradas en 2024 y qué estáis viendo en estos primeros compases del año? Buenos días. Pues sí, a ver, 2024 ha sido un año récord para el mundo de los ETFs en Europa. El 15% de las entradas netas se ha producido aquí. Es cierto que pues eso, han entrado 220.000 millones, que es un crecimiento del 37%, y los últimos 10 es el 18%, o sea, es una barbaridad. Si miramos un poco dónde ha entrado el dinero, pues prácticamente el 80% en renta variable, de ese 80 el 70% en renta variable americana, ya sea a través de ETFs directos de bolsa americana o de índices globales, donde Estados Unidos tiene un peso muy relevante, en torno al 70%. Y por tanto, bueno, pues hemos visto ahí o direccionales o aquellos que intentaban reducir un poco el peso de las grandes, jugando a un poco de beta estratégica. Y en renta fija ha sido el 20%, muy por debajo de lo que había sido en 2023, que había conseguido una cuota del 43%. Es cierto que la renta variable empujando, pues los inversores, la transparencia, pues han ido ahí. Y esa ha sido un poco la tónica. Destacar un poco las salidas en oro. El año pasado hubo grandísimas, en cambio llevamos un último mes que no para de entrar dinero en oro. Yo creo que es un poco los bancos centrales que lo que están comprando un poco para reservas, y este 2025 va igual, es decir, seguimos viendo entradas en renta variable americana en torno al 80%, y en renta fija sigue entrando en mercado monetario, aunque las tires están bajando considerablemente en la parte corta de la curva. Álvaro, volviendo, la renta fija ha obtenido rentabilidades decentes, aunque tardaron en llegar. ¿Cuál ha sido el mejor activo en vuestra cartera y habéis aumentado la duración en algún activo aprovechando tires más altas en áreas de mayores rentabilidades futuras? Decías hace un momento, en esa postura en la duración. Sí, creo que es una pregunta muy para Acacia, probablemente. Sí, hemos tenido una posición muy fuerte en el bono americano a 20 años. Conscientemente.
que tiene varias funciones, ¿no? Primero teníamos una visión razonablemente fuerte y razonablemente convencidos de que, no de que el mundo se equivocaba ni que el mercado se equivocaba, nunca se equivoca, ¿no? Pero sí que estratégicamente estábamos convencidos de que la inflación se iba a mantener un poco donde está, que es un poco lo que ha pasado, que los tipos no iban a bajar, sobre todo los americanos, hasta niveles de por debajo del 3 o del 2, se va a mantener un poco donde está, que creo que es un poco el mensaje que está mandando la Fed. Y es la situación que seguimos previendo, ¿no? Y para nosotros el bono americano a 20 años fue pues esa apuesta, o esa apuesta no es una palabra que me encante, pero esa posición respecto a que la duración y los tipos se van a mantener un poco más altos de lo que pensábamos, que es lo que ha ocurrido. Se ha movido en un rango razonable, ha tocado hace poco el 5.05, probablemente ese pues sea un sitio para entrar otra vez. Luego lo jugábamos también como un cupón bastante atractivo, porque era una posición que te estaba pagando un cupón del 4,70, 4,80 prácticamente durante todo el 2024, y luego era una cobertura natural contra posibles volatilidades en el mundo de acciones, ¿no? Si las cosas andaban razonablemente mal. Y luego me voy a ir al otro extremo, del corto plazo, porque creo que es razonablemente relevante. Nosotros somos una casa con, me vas a permitir, pocas cosas pero buenas. Entonces, este año pasado hemos sacado un fondo nuevo, el 8º fondo, solo tenemos 8, con lo cual cada cosa intentamos estar muy especializados, y este se llama Acacia Corto Plazo. Entonces vamos justo al lado contrario, y es un fondo que utiliza soberanos, corporativos y pagarés. El mundo del pagaré y el mundo del corto plazo, porque este fondo tiene una duración media máxima por folleto de 12 meses, bueno, pues creemos que si tú eres capaz de gestionar el crédito con mucho rigor, y nosotros somos una casa muy fundamental, de análisis muy fundamental, pues hay que intentar sacar ese punto más de letra o de monetario. Así que hemos ido a los dos extremos. En cuanto a multiactivo o fondo mixto, cartera multiactivo, hemos ido al largo plazo y hemos tenido una duración. Y luego tenemos este fondo que está teniendo mucha aceptación. Yo creo que lo que más seduce a la gente es casi la parte de pagarés, pero el corto plazo creemos que se puede jugar y se puede posicionar, porque al final necesita remunerar esa liquidez, pseudo liquidez, no lo llamemos liquidez, que no lo es. Continuando con más asuntos, además hace un momento, Antonio, citabas a los bancos centrales cuando hablabas del oro. La política de los bancos centrales, Trump. Y otro año electoral, porque se suponía que el año pasado era el candente, pero este año Alemania y Francia siguen. Alemania tiene elecciones, Francia tensiones geopolíticas. ¿Qué esperáis desde Xtrackers en términos de bajadas de tipos, de inflación? ¿En qué índices estáis más positivos de cara a este 2025? A ver, el 2024 está claro que los eventos geopolíticos coparon todos los titulares. Las elecciones de Trump, evidentemente, en Estados Unidos fueron muy importantes, movieron bastante el mercado. Pero en realidad al final el mercado se mira por los resultados empresariales, los bancos centrales y los datos macro, ¿no? Que es lo que realmente movió el mercado. En Estados Unidos hemos subido las previsiones al alza del Producto Interior Bruto americano al 2%. Los datos son muy sólidos, tanto empresariales como el empleo está aún más estable, y bueno, pues creemos que el PIB americano va a ser muy sólido y la inflación en torno al 2,4%. A la que sí que vemos un poco en un perfil más bajo es a la Fed. La relación Trump-Fed es algo más complicada, por tanto yo creo que Powell va a tener un perfil bajo, va a esperar un poco a ver cómo afectan las medidas de Trump para tomar una decisión, y aún así esperamos 2 bajadas de tipos este año. Y en Europa es que la historia es muy diferente. Tenemos un crecimiento anémico liderado por Alemania, en el que no acaba de arrancar, con un sector industrial todavía por recuperar, y por tanto esperamos un 0,9, y la inflación está pues eso, al 2, está acercándose al 2, la inflación subyacente un poco más alta, pero el BCE tiene que bajar tipos, esperamos 4 bajadas de tipos, en torno al 1,5, hemos bajado un poquito más nuestras perspectivas para impulsar un poquito todo el crecimiento en Europa, que lo necesitamos, ¿no? de cara al futuro. ¿No? Como el mercado, junto con los grandes titulares, está con la macro, con la micro. Álvaro, en Estados Unidos las 7 magníficas, y en Europa las llamadas granolas tienen cada vez más ese mayor peso, esa mayor ponderación en los índices. ¿Cómo gestionáis este entorno de mayor concentración, no solo a un lado sino al otro? ¿Qué pesos tenéis en estas y qué os haría cambiar hacia otras oportunidades? Estamos clarísimos, por nuestro carácter casi, estamos claramente infrapesados en esas compañías.
Bueno, eso en el corto o medio plazo duele un poco, porque ves el valor liquidativo y ves un poco los mercados, pero tenemos cierta convicción de que esto no puede ser una línea recta o durar toda la vida. Y si me permites pues poner una vela a Dios y otra al diablo, pues al mismo tiempo es verdad que cuando invertimos en Estados Unidos, por tomar un ejemplo de las 7 magníficas, ¿no?, que son probablemente las más conocidas, o donde es más claro el ejemplo, no las evitamos, porque cuando invertimos en Estados Unidos intentamos comprar índice o comprar algo porque entendemos que no puedes estar fuera del mercado a pesar de nuestro carácter más conservador, y luego es verdad que tenemos bastante peso en pequeñas compañías. Los small caps para nosotros son importantes, y eso es verdad que ha ayudado a mitigar un poquito no haber estado tan invertido en los 7 magníficos, son índices tan construidos como por capitalización. Pero bueno, es un dilema, este dilema de los 7 magníficos yo creo que es yo lo llamo el mar del gestor activo, ¿no? No puedes evitarlo, pero tienes claro que hay probablemente una pequeña burbuja ahí dentro. Antes de pasar a Antonio, quería preguntarte desde Acacia, ¿qué es lo que más os preocupa de las políticas que puede aplicar Trump hacia Europa? Trump es el invitado disruptor, ¿no?, perturbador. Bueno, pues supongo que lo que a todo el mundo, yo creo que el intervencionismo, los aranceles, cómo se posiciona Estados Unidos, los bloques geopolíticos que se crean, y por supuesto nosotros estamos en Europa y cómo queda Europa dentro de todo ese mundo, ¿no? La política de Estados Unidos, más que pues el liberalismo, es el liberalismo barra nacionalismo, donde él lo dice, ¿no?, America First. Entonces, pues eso vamos a ver cómo se plasma. También es verdad, y lo comentábamos antes un poco fuera de micro, que ya hemos tenido 4 años de Donald Trump, y yo no he visto el muro mexicano levantado. Entonces, bueno, por supuesto hay que seguirlo, es un generador de volatilidad simplemente con declaraciones. Que se llega a plasmar, pues habrá que ir viéndolo. Pero si tengo que decir o verbalizar un poco cuáles son las preocupaciones, pues las que tenemos todos, ¿no? Quizás si tengo que decir una sola palabra, pues a ver cómo vienen los aranceles, que nos van a afectar a todos, y cuáles son las alianzas comerciales en el mundo. Su palabra favorita. Vamos a seguir, Antonio. La renta fija debería desempeñar un papel importante en ese medio y largo plazo en las carteras. ¿Qué clases de activos creéis que van a obtener esa mayor rentabilidad en los próximos meses? ¿Bonos de alta calidad crediticia, alto rendimiento? Bueno, la renta fija vino en 2022 para quedarse, nos pegó el gran susto, el 2023 tuvo sus momentos, pero yo creo que este año es el año creemos en DWS que es el año de renta fija, ¿no? Ofrece rentabilidades muy atractivas en todos los tramos, frente a unas rentabilidades en renta variable que va por sectores. En países estamos muy positivos en Estados Unidos, en emergentes, menos en Europa, y los target o los objetivos son menores, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, en DWS lo que creemos es que la parte media a largo plazo tiene un poquito más de interés. El año pasado la Fed bajó los tipos un 1%, pero el bono americano subió 100 puntos básicos, o sea, el movimiento opuesto, con lo cual cogió un TIR interesante que se puede meter ahí, que se puede obtener. Por tanto, creemos que medio plazo es el sitio donde hay que estar. Y luego, pues alta calidad o baja calidad, que dice investment grade o high yield, pues están ofreciendo rentales en torno al 5%, que es muy atractivo. Los spreads están en mínimos históricos, es decir, el diferencial que hay entre el bono gubernamental pues está muy bajo. Pero si hay bajadas de tipos en Europa, lo que hemos hecho ha sido aumentar la recomendación de high yield europeo, porque creemos que el retorno total en torno al 5,5 es una rentabilidad muy decente que pueden obtener los inversores. Álvaro, en vuestras carteras multiactivos tenéis todo tipo de activos, valga la redundancia, con diferentes pesos. ¿Qué datos os haría aumentar el peso de la renta fija en detrimento de la variable? ¿Y cómo hay que analizar, cómo analizáis la descorrelación de los distintos tipos de activos a la hora de incluirlos en las carteras? Pues yo creo que la renta fija nosotros la usamos como un gran diversificador, ¿no? A nosotros hay una palabra que nos gusta mucho, que es la antifragilidad, y la antifragilidad te lleva a tener posiciones razonablemente extremas, y la renta fija, antes el 20 años creo que es un ejemplo claro de cómo lo hemos venido manejando, ¿no? ¿Qué nos haría incluirlo más? Pues bueno, pues un cambio claro, Antonio lo decía, macro, que lleve a la Fed o a los bancos centrales a cambiar de escenario, ¿no? Al final, la renta fija, además de obtener las
rentabilidades o los cupones que te paga, que para eso se inventó la renta fija al final del día, sí que sirve para diversificar muchísimo las carteras. Entonces, en un entorno donde vamos a hacer, si vuelve la incertidumbre o se incrementa la incertidumbre y vemos que todo el efecto Trump o hay un cambio macro, pues creo que eso nos haría aumentar la renta fija como activo. Después, dentro del mundo renta fija, la realidad es que la diversificación y un poco esos extremos que hablaba antes, de tanto el 20 años con duración larga como el corto plazo para cosas más pues tácticas o de tesorerías, etcétera, etcétera, ahí sí pensamos que el mundo se ha casi estabilizado, ¿no? y que hay que tratar de sacar todo el jugo que se pueda. Yo sí creo que tenemos una situación, unas condiciones financieras, ¿no? Las famosas financial conditions de la Fed, que no tienen nada que ver con los años de intervención, etcétera, etcétera. Ahora son mucho más puras, mucho más limpias. O sea, lo que ves es lo que tienes, mientras que hemos vivido 12 o 14 años de intervención monetaria, ¿no? Entonces ahora yo creo que podemos invertir en cosas con cupón y gestionar crédito, hablabais de alto riesgo, de high yields y cosas de estas, o pagarés mismos, ¿no? Con mucha más certeza de que el análisis que estás haciendo fundamental de balance, etcétera, es mucho más cierto, ¿no? Y eso nos da mucha confianza para tomar un poquito más de riesgo, que siempre hay que controlarlo, pero yo creo que ahí se puede sacar un poco de cupón bastante atractivo. Antes de terminar, Antonio, desde Xtrackers tenéis una gama muy amplia de ETFs que cubren multitud de índices. ¿Alguna que quieras resaltar? Bueno, a ver, es cierto que en Xtrackers tenemos una gama muy amplia de ETFs que cubren multitud de índices. Destacar un poco lo que estamos viendo en renta variable americana, a lo mejor aquellos inversores que no quieren tener tanta exposición a las magníficas 7 y que están apostando por índices en el que todas las compañías pesan por igual, con lo cual es como apostar por el segmento de pequeña y mediana capitalización dentro del SP500, por ejemplo, si se puede decir de esa manera. Por tanto, si se siguen aplicando las medidas de Trump, pues evidentemente pues Estados Unidos recibirá un empuje y por tanto todo lo que es pequeñas capitalizaciones del Russell 2000 pues puede ser una buena idea incorporar en cartera para intentar capturar ese empuje que va a llevar Trump. Y en la parte de renta fija, aquellos inversores que, pues la pregunta es siempre, ¿no? Si me invierto ahora a una TIR, van a subir o bajar tipos o cómo se va a mover. Bueno, pues aquellos ETFs que estamos sacando estos índices de vencimiento definido que se pueden comprar y vender en cualquier momento, pues hay una serie de plazos donde los inversores se pueden hacer un escalado muy tranquilo, sabiendo que a un determinado plazo pues pueden recuperar su dinero, ¿no? Yo creo que son las ideas. Yo creo que la renta fija puede ser este año para los europeos un activo muy diversificador y que le puede añadir rentabilidad muy interesante, aparte de lo de siempre. Pues muchísimas gracias a los dos por traernos este análisis, estas oportunidades. Antonio Royo Vilanova, de DWS Xtrackers, Álvaro Vitorero, de Acacia Inversión. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio, feliz 2025. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.